1966, que se denominó Operativo Cóndor, o bien también en esa segunda mitad del siglo XX, por los comandantes de la tercera junta militar del proceso que decidieron la ocupación de las islas y la guerra. Es decir, que el espectro ideológico se convoca a Malvinas como un símbolo de la nación es bien diverso, y en un punto esas personas que eligieron en tantos sentidos, desde el punto de vista político-ideológico, coinciden en establecer que la idea de Malvinas como parte de la nación expresa una falta, una ausencia, un sentido de completitud. Sabemos un solo de letras, por favor, que me corrija, porque es una barbaridad, bueno, en un sentido de construcción de un proyecto nacional inacabado, en la medida que esas islas siguen irredentas o usurpadas por británicos. Y por otro lado, esas diferentes personas han tendido a colocar el centro, digamos, la definida Malvinas en el centro de la nación como una causa nacional. Malvinas como una causa nacional de sólido arraigo de la sociedad. Entonces, yo diría, continuando, digamos, desarrollando algunos de los tópicos que plantea esta apóloga, que Malvinas es un diacrítico, es un símbolo que habla acerca de lo que es la nación, y que es un símbolo de todos los argentinos, quedó tan patentemente mostrado en la ocasión de la guerra en 1982 por el hecho de que cientos de argentinos, militares profesionales, soldados conflictos, están dispuestos a hacer sus vidas por esa causa nacional. Y también, digamos, quisiera recuperar de esa argumentación que desarrolla Rosana Gruber al menos dos citas textuales que me parecen importantes por quienes las enuncian. Por un lado, el historiador inglés Arnold Toynbee, que visitó el país en 1966, decía lo siguiente: todos los argentinos estaban de acuerdo en sostener que las islas eran legalmente suyas, que el reclamo británico sobre ellas no tenía valor alguno, y que la ocupación británica en las islas es, en consecuencia, una ocupación ilegítima. En cuanto a esto, el gobierno argentino y el pueblo coinciden en forma unánime. Y no se trata solo de una postura académica. El asunto con Gran Bretaña sobre las islas tiene su origen en sentimientos profundos y apasionados de honda arraigante en los corazones de los argentinos. Unos años después, ya comenzada la Guerra de Malvinas, en el mes de mayo de 1982, otra declaración que me parece significativa o expresiva de este sentido fuerte que tiene Malvinas en diversos sectores de la sociedad. Trata de una declaración de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas, que expresan en el mes de mayo de 1982 su apoyo a la causa nacional, aunque no el apoyo al gobierno militar, que responsabilizan por la suerte de sus familiares. Esa declaración decía lo siguiente: en momentos en que miles de jóvenes argentinos, entre ellos nuestros hijos, sobrinos, nietos, están en el sur para defender nuestra patria, no podemos dejar de pensar en nuestros detenidos y desaparecidos, que hubieran apretado filas junto a los soldados y que no pueden hacerlo por su injusta desesperación. Anhelamos fervientemente que regresen victoriosos, aguardándolo con la misma esperanza con que esperamos todos los días la vuelta de nuestros detenidos y desaparecidos. Para el politólogo Vicente Palermo, que es autor de un libro también de referencia, publicado en el año 2007, se llama Salen las heridas, Malvinas en la cultura argentina contemporánea, para él la profunda y extendida inscripción de la causa Malvinas, de la causa malvinera, la sociedad argentina se relaciona con las características que tuvo la construcción del nacionalismo, de la identidad nacional en la Argentina desde la segunda mitad del siglo XIX. Es la particularidad de ese nacionalismo es que es un nacionalismo territorial. ¿Por qué esa relación entre nación y territorio tan fuerte? Porque él desarrolla una hipótesis que es la siguiente: dice,
Por un lado, porque las élites que construyeron la nación argentina visualizaron o construyeron un relato sobre la nación ligada a la idea de que esa nación se erigía sobre un despojo o sobre una desintegración, sobre las bases de un despojo, una desintegración del virreinato del Río de la Plata. Y es por eso que se vieron la usurpación de Malvinas en 1823 por los ingleses como una continuidad más en una secuencia de otras usurpaciones, entre las que se contaban, en la perspectiva de ese relato, la del Paraguay, la del Alto Perú, la de la Banda Oriental, o bien las amenazantes, de nuevo en la perspectiva de esas presencias de Brasil, en el litoral o de Chile en la Patagonia. Pero otro motivo que destaca Palermo a la hora de decir por qué Malvinas es sinónimo de soberanía territorial, es por el hecho de que el nacionalismo territorial de esas élites visualizaron el territorio como la única figura sólida en una sociedad que ellos mismos habían, una sociedad criolla, tradicional, que ellos mismos habían contribuido a transformar con el aluvión de inmigrantes de ultramar necesarios para el desarrollo de la modernización del país. Y así entonces, en ese mundo cambiante, el territorio, la preferencia del territorio, frente a una población socioculturalmente heterogénea, era el único arraigo sólido. El libro de Palermo, para quien quiera verlo también, es además de un libro erudito sobre Malvinas, un claro posicionamiento político del autor frente a la causa de Malvinas, donde él pretende además romper con lo que él llama el consenso sobre Malvinas. ¿Romperlo por qué? Porque él dice que si la construcción de una nación, en esto sigue muy claramente la idea que conocemos la historia del historiador inglés Eric Hobsbawm, que la construcción de la nación es justamente un proceso de activa elaboración de un proyecto por parte de un sector político, un sector social de una determinada sociedad. Si el proyecto de la nación es una construcción, entonces una intención, que es el término que utiliza Hobsbawm, pues entonces el lugar que tiene Malvinas en esa intención, así como se construyó, se puede construir, se puede quitar del centro de la escena. Y es entonces donde, en la perspectiva de este autor, el lugar que tiene Malvinas, como el lugar que tiene cualquier símbolo o contenido referido al relato de la nación, es variable, es arbitrario y potencialmente cambiable. Y entonces se pregunta, ¿por qué no desplazar del relato nacional a Malvinas? Más aún, dice Palermo, ¿por qué no llanamente suprimirlo de ese relato? Más también por el convencimiento político que tiene este autor de que cualquier nacionalismo territorial, su variante de izquierda o de derecha política, dice, debería ser bien reemplazado por un patriotismo republicano que esté basado en el presupuesto del ejercicio de la libertad común, como dice compartido por argentinos, británicos, por esa variable específica de británicos que son los denominados keltas. Entonces, digo yo, y ya dejamos a Palermo, digamos, y a Hugo. Si Malvinas bien puede ser desplazado del relato de la construcción de la nación, o puede ser resignificado, y aceptamos, digamos, que la historia, en ese sentido, ese símbolo, Malvinas, el relato nacional, no ha sido siempre igual a sí misma. También podemos pensar que el lugar que ha tenido Malvinas en el relato de la nación no ha sido siempre un lugar destacado. Y un aspecto, digamos, de esto último que estoy señalando es lo que ocurre con Malvinas en el relato de la nación en el periodo de la denominada transición democrática, el periodo que en materia de discusión, pero pongamos que va entre fines de la guerra, digamos, desde la derrota de Malvinas, la apertura, digamos, del proceso, hasta, para algunos autores, el último levantamiento militar carpintado en diciembre de 1990. ¿Por qué en ese periodo Malvinas no está colocado en el centro
del relato nacional, porque se produce lo que tanto militares profesionales como soldados conflictos organizados en agrupaciones de veteranos han denominado como un periodo o una etapa de desmadrinización, que no necesariamente implicó en todos los casos la supresión del lugar de Malvinas del relato nacional. En algunos casos la referencia a Malvinas es resignificada, pero ya no desde la construcción de una ética nacional, sino como un sinónimo de, y acá de nuevo lo vamos a poner comillas, la brutalidad y la corrupción de la dictadura militar, la guerra absurda y irracional, la guerra criminal, o la guerra que cobró vida al principio de la guerra, o la guerra del generalato inerte, como planteaban los carteles. Por un momento entonces, la invocación a la usurpación británica de las Islas Hebrides es desplazada del centro del relato y se ponen en primer plano los clivajes internos que vivían a los argentinos. Así es lo que Eugenio que son los argentinos. Para ir cerrando, digamos, no tomar más tiempo, que Malvinas ha tenido un lugar cambiante también en los tiempos recientes, lo muestra muy bien las diferentes políticas exteriores que tuvieron los gobiernos de Carlos Menem y de Néstor y Cristina Kirchner. En el lugar como Malvinas, en el primer caso, digamos, en un contexto de incorporación de la Argentina como aliado de la OTAN, y con la pretensión de negociar con los británicos o seducir a los keltas para que hagan mejores acuerdos respecto a Malvinas, respecto de la actual situación donde se ha buscado retomar la más tradicional política de reclamo pacífico de la soberanía argentina sobre las islas. En cuanto han acompañado o han rechazado los diversos sectores de la sociedad argentina, los argentinos, el grado heterogéneo, una u otra política, en distintos momentos de la historia es una cuestión que todavía merece ser explicada políticamente. Yo creo que hay buenas razones para seguir pensando que Malvinas sigue teniendo una centralidad en los diferentes relatos sobre la nación que hay en Argentina. Pero es una opción, insisto, que investigado empíricamente. Ahora, también recientemente se alzaron algunas voces, entre ellas también las de Palermo y otros intelectuales, que con una declaración denominada Malvinas, una mirada alternativa, no solo abogan por devaluar la importancia que tiene Malvinas en el relato de la nación, sino también por reivindicar eso que se denomina por el derecho de los pueblos a su autodeterminación y en consecuencia reconocer los intereses y deseos de los helpers a continuar permaneciendo o formando parte con relativa autonomía dentro del pueblo. Y ciertamente es posible responder estos posicionamientos afirmando que esa población kelta es una población no originaria de las islas, sino una población representada. Pero, digo, me parece que esta contestación que intento formularlo, quizá además presente en la reivindicación que hace nuestra Constitución Nacional de la soberanía sobre las Islas Malvinas y el Atlántico Sur, más que ser contestada con esta exposición, intento ponerla en primer plano para que en todo caso podamos analizarla. Porque yo quisiera cerrar, digamos, ya con esta rápida y desordenada intervención, no discutiendo, digamos, con esa posición, sino reivindicando por lo menos dos ideas que tengo muy simples. Una que refiere a la labor que tenemos los investigadores, los académicos, y otra referida a mi punto de vista político, digamos, en el sentido de construcción de un proyecto nacional inacabado, en la medida que esas islas siguen irredentas o usurpadas por los británicos. Y por otro lado, esas diferentes personas que difieren en tantos sentidos, desde el punto de vista político-lógico, coinciden en establecer que la idea de Malvinas como parte de la nación expresa una falta, una ausencia, un sentido de completitud, sobre diferentes personas han tendido a colocar el centro, digamos, a la definida Malvinas en el centro de la nación como una causa nacional.
Malvinas como una causa nacional de sólido arraigo en la sociedad. Del proceso que decidieron la ocupación de las islas y la guerra. Es decir, que el espectro ideológico se convoca a Malvinas como un símbolo de la nacionalidad es bien diverso, y en un punto se hace operativo Cóndor, o bien también en esa segunda mitad del siglo XX por los comandantes de la tercera junta